Shabbat Shalom, mis queridos amigos, mis queridas amigas. Nuevamente estamos gozosos de poder verles, aunque sea a través de los ojos del Espíritu, viendo con el entendimiento, como leíamos el otro día. Y pues estamos muy gozosos de poder entrar a sus hogares. Estamos en un nuevo centro de grabación, por así decirlo, y pues nos basamos en lo que dice el profeta de que abriría en el desierto manaderos de aguas. Y en eso estamos, en puro manadero de agua, ¿verdad? Y estamos con jueces. Primero vamos a estar viendo jueces del 17 al 21, y luego en el segundo tema que vamos a ocuparnos hoy, pues vamos a estar con Marcos 4. Y saben ustedes que antes hacemos un repaso a lo que ha hablado a nuestro lev, a nuestro corazón durante la semana. Y lo primero pues ha sido anotar un verso que está en Proverbios 26:1, que yo creo que va a ser enriquecedor entenderlo, porque es de esos versos que quizá no se entienden bien a la primera que lo lees, ¿no? Y está en Proverbios 26:1. Proverbios 26:1. La gente lee, por cierto, muchos proverbios orientalistas, muchos proverbios hindúes o chinos, pero el libro de más sabiduría es el libro de los proverbios, de la Biblia, claramente. Eso lo miren por donde lo miren. Y en el 26:1 de Proverbios dice así, dice, como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. No quiere decir que esto es lo que mucha gente lee al dar este verso, de que al necio no se le conceda honra. No es así, porque el necio muchas veces tiene una honra que no merece, pero que al fin y al cabo le llega. Entonces, lo que no está diciendo el verso es que al necio nunca le va a llegar la honra, sino que la honra le queda fuera de lugar, porque no la comprende la honra, aunque la viva. Entonces, por eso siempre le queda fuera de lugar, por eso le queda inconveniente, ¿verdad?, al necio. ¿Y por qué no la comprende la honra aunque la viva? Porque no se lo han ganado. Entonces no la comprende. Una vez que no te ganas la honra, no la comprendes, la subestimas y al final acabas perdiendo. Nos llamó tanto la atención también esta semana entender qué es cuando dice en Génesis 9:25, pueden ustedes leerlo, que se le maldice a Cam y a toda la descendencia de Canaán de ser esclavo de esclavos, ¿verdad? Y nos hizo pensar, porque si fuéramos esclavos, como somos los siervos de Elohim, claro, también somos esclavos, pero de un amo que es un príncipe, es un rey, entonces es un placer ser siervo suyo, ser esclavo suyo, pero el problema es ser esclavos de esclavos. Ese es el gran problema, porque si fueran amos de verdad estaría bien, pero no lo son, son esclavos de esclavos. Ese es el drama, y ese es el drama de esa maldición y de todos los que vienen a ser más temprano o más tarde también esclavos de esclavos, porque a esa maldición a Canaán se les va uniendo toda la serie de esclavos nuevos, de esclavos de esta etapa de la historia, que son esclavos aunque no sepan distinguir la cárcel, ¿verdad? Muchas veces estás preso y no sabes distinguir los barrotes, pero no dejas de estar preso. Entonces, también estuvimos mirando Proverbios 17:8, en otro verso que no les cabía en la cabeza a aquellos que lo estaban dando, y es curioso, ¿no?, porque hay cosas que se encasquillan y no salen porque no pillas la comprensión, ¿no? El contexto de dónde lo dijo y cómo lo dijo el que lo estaba predicando es que un pastor que no estaba dando el tema le entró con ese verso. Entonces más bien era este pastor para pillarlo. Yo creo que habría ahí un poquillo de rencilla tirando envidia.
Entonces es una de esas cosas inoportunas porque es difícil encajarla en su contexto inmediatamente de que te la dicen. Es un verso que hay que meditar, como todos los proverbios. Entonces fue más bien para meterlo, para un poco entramparlo a quien estaba dando el tema. Porque dice, 17:8 de Proverbios, piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve haya prosperidad. Entonces, lo que le intentó la duda o el trasiego que quiso meterle el pastor a quien estaba ministrando es que cómo puede ser una piedra preciosa el soborno, ¿no? Y cómo puede ser también que donde quiera que va, que practica el soborno haya prosperidad. Entonces, claro, lo que no le cabía en la cabeza a quien estaba ministrando es que si es piedra preciosa o no, porque él negaba que pudiera ser piedra preciosa el soborno, pero ciertamente es así. El soborno es piedra preciosa, pero a quien lo practica. Este predicador, este exponente, en su honradez intelectual, no quería aceptar que el soborno fuera piedra preciosa, pero justamente es eso lo que dice, que es piedra preciosa el soborno, pero aquel que lo practica. Entonces, a este exponente se le hacía difícil pensar que sí, que es piedra preciosa, pero para los malos, para los que lo practican, los que practican el soborno, para los malos, para los necios, para los listillos también. En Jeremías 18:18 también vemos otro verso que nos ha llamado la atención. En Jeremías 18:18 dice así: y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la Torá no faltará al sacerdote, o la ley no faltará al sacerdote, al Coanim o al Cohen, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid e irámoslo de lengua y no atendamos a ninguna de sus palabras. Y justamente estos Cohen espiritualmente son los predecesores, los antepasados, los ancestros espirituales de aquellos que traspasaron la Torá, porque ellos se juntan contra Jeremías y dice, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la Torá no faltará al sacerdote ni el consejo al sabio, es decir, que ellos tendrían siempre el consejo y que aunque mataran a Jeremías, siempre habría control de los mismos sacerdotes y los mismos profetas. Venid e irámoslo de lengua, esto es, traspasarlo, traspasemos su lengua, dicen otras versiones, traspasar la lengua de Jeremías y no atender a ninguna de sus palabras es herir al profeta, es traspasar la Torá que tiene el profeta en los labios, la instrucción. Entonces, estos son los mismos, espiritualmente hablando, los ancestros de Apocalipsis 1:7, que dice así, en Apocalipsis 1:7, dice, he aquí que viene con las nubes, nuestro Mashiach, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, ¿quiénes son? Pues estos mismos que se conjuraron contra Jeremías, contra Jeremías. Es la misma casta sacerdotal que dice no va a faltar nunca. La Torá, siempre tendremos a sacerdotes, bien dichos sacerdotes, sacrificadores de cerdos y profetas a nuestro gusto y a nuestro antojo, pero a este irámoslo, traspasemos su lengua. Entonces son los mismos, los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, emer, cuando vean que se les viene el cielo encima, que se les desploma el cielo encima, no porque se arrepientan. Entonces estos son los mismos, ¿no? No dejan de ser esos fariseos que traspasan la Torá, que traspasan al mismo Mashiach y
pues que también traspasaron las palabras de todos los profetas, porque las ningunearon e intentaron menoscabarlas a tal punto de matar a los profetas. Ahora, una declaración que es también muy a tener en cuenta, y más para lo que nosotros venimos desarrollando en este caudal, es que dice una profetisa que los adventistas le llaman el espíritu de la profecía, cuando el espíritu de la profecía es el testimonio de Yahshua, bíblicamente, pero ellos le llaman a Elena White el testimonio de la profecía, y dice, cita textualmente, y esto lo citó pues un ministerio que llega a pies juntillas a la doctrina de Ellen White, y dice así, dice, los intelectos más poderosos de la tierra no pueden comprender a Dios. Elena White, cito. Entonces, si los intelectos más poderosos de la tierra no pueden comprender a Dios, Dios está de más, señores. Claro, si Dios es tan raro que no podemos entenderlo, pues entonces Dios estaría de más. Este es engaño diabólico. Y son profetas pues que realmente no tienen palabra de desvelación ni palabra de poder. Esto le guste a quien le guste, pero es así. Primera de Pedro 2:13 nos llega algo que es bastante polémico para algunos, porque no entienden lo que esto es y se meten en decir cosas que no son. Primera de Pedro 2:13 dice así, dice, por causa del patrón, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Sabemos que la Iglesia es una institución humana, la monarquía es una institución humana, el partido gobernante también es otra institución humana, la policía, la Guardia Civil, lo que sea, lo que tengan en cada país, ¿no? Ya sea al rey como a superior. Entonces hasta ahí estamos. Hay que someterse a las autoridades. Pero aquí lo que no comprenden quienes citan esto para llevarte por donde quieren, precisamente, es que para un rey, para aquellos que estamos llamados a ser reyes, linaje escogido, real sacerdocio, real para ser Cohen o Kohanim, para un rey someterse es apenas tolerar. Yo, si soy un rey, para mí someterme es apenas tolerar lo que está. Lo tolero y eso ya para mí es someterme. No querría someterme, pero lo hago, ¿no? Porque se me manda. Es un mandacierto, es verdad que es mandamiento. Es un mitzvot. Pero para mí es que someterme es apenas tolerar lo que está puesto. Lo tolero. Pero sin embargo, para un esclavo, para alguien que no atiende al llamado de ser precisamente real sacerdocio, nación Kadosh, nación apartada, pues para un esclavo someterse le exige lamer las botas de sus opresores. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Que para un rey someterse apenas es tolerarlo, pero para un esclavo someterse es que tiene y exige lamer las botas del opresor. Ese es el problema. En Isaías 1:31, en la Sefer Dabar, lo vamos a leer en la Sefer Dabar, en la Sefer Dabar que tenemos aquí, en el 1:31 de Isaías, dice así. Dice, en el 1:31 de Isaías, de Yesayá, leemos, y esta idea profética, que es 100% profecía para este tiempo, porque nos habla, ¿verdad? Nos habla de una manera, pues, muy fuerte. Fue idea de mi esposa, que a la hora de servir a Elohim, por cierto, tiene tanta devoción y tanta vocación como yo, porque realmente ama a Elohim tanto como yo. Eso
vaya por adelantado. Y ella decía así, cuando leía esto, ¿no? El fuerte será como estopa y el fabricante de ídolos como chispa. Los transgresores y pecadores serán quemados juntos, nadie los extinguirá. Y entonces mi esposa decía acerca de las chispas de la cábala, ¿no? De las chispas del judaísmo, que dicen que son chispas divinas, disgregadas para luego juntarse, ¿no? Y oigan, y entonces ahí tienen a las chispas divinas, en este pasaje de Isaías. Serán como estopa, arderán. Son chispas, pero a fin de arder, y no para Elohim precisamente, sino para perdición y extinción. Y fabricantes de ídolos, por eso son estas chispas proféticas de la cábala y del judaísmo, son fabricantes de ídolos, y los fabricantes de ídolos podemos verlos también en ciencia, en arte, en religión, en cine, en deporte también, son fabricantes de ídolos. Todo el judaísmo de por sí es fabricante de ídolos. Y vamos a leer en el 32, ya que estamos, en el verso 32, hemos leído el 31, leemos el 32 y dice, no, el 32 no hay, Isaías 32, bueno, el fuerte será como estopa y el fabricante de ídolos como chispa, los transgresores y pecadores, los que fabrican ídolos, serán quemados, nadie los extinguirá. Entonces, pues ya sabemos quiénes son y están plenamente identificados y no se pueden librar porque ellos creyeron que empalaron al Mashiach y es el Mashiach quien los ha empalado a ellos también. Entonces, también vimos que nos dimos cuenta, meditamos acerca de que lo que te coloca en la indigencia afectiva precisamente es no expresar tus sentimientos. Cuanto menos expreses tus sentimientos, más indigente, más vagabundo vas a ser a la hora de buscar esos afectos. Cuanto más los expreses, esos sentimientos, esas emociones, menos indigente, menos los mendigarás. Y en otro ministerio vemos, el domingo precisamente, estaban retransmitiendo en el domingo, y entonces se coló porque los mesiánicos son muy beligerantes, unos en el mal sentido y otros en el bueno, ¿no? A la hora también de convencer de lo que ellos creen. Entonces le pregunta un mesiánico a un predicador cristiano, meramente cristiano, y le dice, bueno, ¿y por qué guardan el domingo como la gran ramera? Y le dice este predicador cristiano, y esto está ahora muy extendido, curiosamente, que no tiene ningún sentido, dice, es que se cuenta el día 7 desde la luna nueva, Antes les valía con decir, no, es que el séptimo día es el domingo, pero ahora ya, como se sabe que el domingo es el primer día de la semana, ya recurren a otras cosas para justificar el celebrar el domingo en vez del Shabbat. Y entonces le decía, se cuenta el día 7 desde la luna nueva, cuenta 7 días. Oye, y qué casualidad, digo yo, que desde la luna nueva cuenta 7 días y todos caen en domingo. Siempre cae en domingo y ninguna en Shabbat. Es tremendo, ¿no? La gente se engaña porque quiere, se autoengaña. Esta semana perdió la vida pues un homosexual por aquí, por la ciudad, no vamos a decir ni siquiera de dónde, porque pues, no queremos ofender a nadie, menos con un hombre que pierde la vida, que ya bastante pérdida es también para los familiares, porque era patriarca. Y bueno, y a lo que vamos es que era homosexual y ha estado toda su vida sin irse con otro hombre ni nada, sino haciendo su vida familiar, su vida con su mujer, con sus hijos, con sus nietos incluso, y nunca ha hecho vida de homosexual en el sentido de que ha intentado guardar las apariencias. Y la familia igual, ¿no? Cuando aquí todo el mundo sabía en la ciudad que era homosexual. Entonces yo lo que llama mi atención y lo que me hago preguntarme es ¿a qué precio y bajo qué circunstancias de
denigrarnos a nosotros mismos, a las familias que callan también esto y que lo intentan tapar tramposamente, cuando ya todo el mundo lo sabe. Pero ¿cómo es que se salva, cómo es que se intenta salvar las apariencias a cualquier precio, ¿verdad? Es tremendo, ¿no? En fin, y podríamos decir más. Podríamos decir que este hombre, por ejemplo, dio la casa para que se hicieran cultos allí, y se hicieron cultos. Imagínense la situación. Pero bueno, no vamos a hablar más para no ofender a nadie. Ahora, ya para acabar, las plagas de Australia. Por si fuera poco, con todo lo que tenemos del coronavirus y todo, que por cierto, sí que, es lo más recurrente, ¿no? Si quieres tener visualizaciones y quieres ganar suscriptores, te vas a lo más sensacionalista y ya pones un título sensacionalista y ya te ve más gente, pero no es ese nuestro cometido, ni a nosotros nos llama la atención tener suscriptores tan vacuos, tan huecos en todos los sentidos, como para hacer eso, ¿no? Entonces nosotros lo que tenemos, los suscriptores que tenemos y las visualizaciones, por lo menos del dato que nos facilitan, queremos que sean como ustedes, que llegan a temas como este, que son temas meramente bíblicos y que no son sensacionalistas ni pintados de amarillo, y sin embargo llegan ustedes con toda esa buena disposición, y eso no tiene precio delante de Elohim, y también para como nosotros valoramos las cosas, ¿no? Y han estado hablando esta semana de las plagas de Australia, y lo de las plagas de China ya se van por otro lado, que a lo mejor nos toca hablar ahora después, y ya por sensacionalismos y habladurías de gente barata en todos los sentidos, ¿eh? Pero hablaron de estas plagas de Australia, o han sido noticias, y se preguntaba la gente por qué, ¿no? ¿Por qué? Y ya empezaron a decir que si había sectas satánicas allí, que no sé qué, no sé cuánto. Pero realmente no hay que ir tan a la superficie, sino simplemente ver lo más manifiesto, porque cuando llegan estas plagas es porque algo realmente está siendo manifiesto en esos países. Y ustedes encontrarán que no solamente con la quema de Australia, sino también un ciclón que fue la semana pasada, que estuvo pasando por ahí. ¿Y eso por qué? Bueno, Elohim sabe cómo hace las cosas, pero yo les digo que Australia es el país más elitista del mundo, más clasista, porque es el que más trabas pone, el que más dificultades pone, incluso a la hora de ir como turista, y ya no te digo para vivir allí. Es clasista al máximo. Entonces esa falta de hospitalidad, ese clasismo, ese despotismo, o ese clasismo, ese racismo-clasismo, pues ha tenido también su castigo, y lamentablemente pues son los animalitos también los que han pagado ahí, ¿no? Entonces pues lo sentimos mucho, y pues son cosas que vamos a tener de menos, porque como todos participamos de todo de alguna manera y todos estamos relacionados, pues nos toca que donde contábamos con ese pulmón que es Australia y esa diversidad animal, pues ya no vamos a contar, ¿no? Es triste y va a repercutir en todos, como digo, ¿no? Porque tú cuando abrías una enciclopedia y le enseñabas a un niño un canguro, pues iluminaban los ojos, ¿no? No es que los canguros se vayan a extinguir, perdón, pero que pues es una falla que vamos a arrastrar todos, ¿no? Y especies que se han perdido, y que es muy lamentable lo que ha pasado, ¿no? Bueno, pues ya nos vamos a Jueces, y vamos a leer el capítulo 17 del libro de los Jueces. Vamos a estar viendo desde el 17 al 21, y vamos a ir leyendo capítulo por capítulo, y luego vamos a señalar lo que nos habla, porque es mucho de nombrar las delimitaciones de las tribus y las tribus. Y entonces en Josué 17 dice así: este fue el territorio escogido por suertes para la tribu de Manasés, pues él fue el primogénito de Yosef. En cuanto a Magir, el primogénito de Menashe, el padre de Gilead o Galaad, porque él era guerrero, tuvo Gilead y Basán, Galaad y Basán. Así que la suerte fue echada para los otros hijos de Manasés,
conforme a sus familias para los hijos de Abiezer, Elec, Asriel, Sigén, Efer, Shemida. Estos eran los hijos varones de Manasés conforme a sus familias. Pero Zelofejad, el primogénito, el hijo de Jefer, el hijo de Galaad, el hijo de Magir, el hijo de Manasés, no tuvo hijos, solamente hijas. Estos eran los nombres de sus hijas: Malja, Noa, Oglá, Milná o Milcá y Tirzá. Ellas se acercaron a Eleazar, el Cohen, que era hijo de Aarón, ya en los tiempos de Josué y Josué, el hijo de Nun, y los ancianos, y les dijeron las mujeres: Yahweh ordenó a Moshe darnos una herencia junto con nuestros hermanos. Por lo tanto, guardando la orden de Yahweh, él les dio una herencia junto con los hermanos de su padre, de modo que 10 partes cayeron a Manasés, además de la tierra de Galaad y Basán al otro lado del Jordán. Porque las hijas de Manasés tenían una herencia junto con sus hijos, pero la tierra de Galaad pertenecía al resto de los hijos de Manasés. La frontera de Manasés comenzaba en Aser y seguía a Midgenat, a Migmetat, que está frente a Sechem. La frontera seguía hacia la derecha al pueblo de En Tapuac. La tierra de Tapuac pertenecía a Manasés, pero Tapuac en la frontera de Manasés pertenecía a los hijos de Efraín. La frontera descendía al Badi Caná, sur del arroyo, por ciudades que pertenecían a Efraín, entre las ciudades de Manasés, pero la frontera con Manasés estaba en la parte norte del arroyo y terminaba en el mar. Hacia el sur de Efraín, hacia el norte se extendía Asher y en el norte Issacar. En Aser e Issacar, Manasés tenía Bet-Sean y sus aldeas, Gibleán y sus aldeas, y los habitantes de Dor y sus aldeas, de Endor y sus aldeas. Esta de aquí era la bruja que consultó seguramente Saúl, el rey Saúl, luego más adelante. De Tanak y sus aldeas, y de Megido y sus aldeas, 3 distritos de Tol. Pero los hijos de Manasés no pudieron echar a los habitantes de esas ciudades. Los cananeos querían quedarse en la tierra porque no los pudieron echar. Después que los hijos de Israel se habían fortalecido, hicieron que los cananeos hicieran trabajos gravosos, pero ellos no los echaron completamente. Luego los hijos de Yosef hablaron con Josué y ellos dijeron: ¿por qué solamente nos has dado una suerte y una sola porción para heredar? Después de todo soy un pueblo grande, puesto que Yahweh me ha bendecido así. Josué le respondió: eres un gran pueblo, ve al bosque y desmonten tierra para ustedes en el territorio de los pereceos, que quiere decir descuidados, que quiere decir inseguros, y de los refaín, que son los gigantes, puesto que las montañas de Efraín no les dan suficiente espacio. Los hijos de Yosef respondieron: las montañas no serán suficientes para nosotros, y todos los cananeos que habitan en los valles tienen carruajes de hierro, ambos, aquellos en Beit-Shen y sus aldeas, y aquellos en el valle de Israel. Entonces Josué le dijo a la casa de Yosef, a ambos, a Efraín y a Manasés: eres un gran pueblo con mucho poder, tendrás no solo una porción, sino las colinas también serán tuyas. A pesar que es un bosque, tú lo desmontarás, y la resultante tierra abierta será tuya. Tú echarás al cananeo, aunque tengan carruajes de hierro y sean fuertes. Bueno, pues aquí en el capítulo 17 vemos que Magir, en el verso 1, Magir era el primogénito de Manasés, y Magir fue el padre de Galaad y de Basán. Y todo este territorio que se le dio a Magir, el primogénito de Manasés, fue Basán. Se conocía por Og, que era el Nefil, que era el gigante que había allí, y que extinguió su vida Moisés. Entonces se le quedó en apropiación de Magir, del primogénito de Manasés, pero porque Moshe había luchado y vencido y sometido al gigante, también antes. En el verso 3 vemos que el hijo de Manasés, Magir, tuvo 3 generaciones, que seguramente vería, hijo, nieto y bisnieto, pero su bisnieto ya no tuvo hijos y las hijas heredaron. Y es importante, y en el verso 4 lo vemos, que las mujeres, en lugar de acomplejarse y de arrinconarse, pues exigen o piden lo que Yahweh prometió, ¿no?, por boca de Moshe. Entonces ellas no se acomplejaron. Y otras, sin embargo, son mujeres acomplejadas, incluso hoy en día, siglo XXI, y se dejan acomplejar tanto
que celebran cuando no las golpean. Esto dicho sea de paso. En el verso 5, entre las descendientes de Magir y todo Manasés tuvieron 10 partes. Se refleja en el verso 5, que dice, en el verso 5, aunque no es... De modo que 10 partes cayeron a Manasés, además de la tierra de Gilead y Basán al otro lado del Jordán, porque las hijas de Manasés tenían una herencia junto con sus hijos. Entonces, entre las descendientes de Magir y todo Manasés tuvieron 10 partes, que nos hablan también de un número de perfección, de completitud. En el verso 9, la frontera entre Efraín y Manasés, fíjense qué curioso, que la frontera daba a arroyo en una parte y en el mar a otra, ¿no? Y empezaba en el arroyo y terminaba en el mar. Y es que hay fronteras entre almas, fronteras entre países, que parecen difíciles de salvar, pero luego resultan ser arroyos. Y también hay otras que parecen difíciles, pero luego parecen fáciles, pero luego son difíciles de vencer, que son mares, ¿no? Parece fácil, parece que todo va a ser ya que se adapta a ti porque tiene la misma ideología, pero sin embargo luego son fronteras de mares, ¿verdad? Pues las dos cosas se dan en esta vida también. En los versos 12 y 13 dice que no pudieron echar los de Manasés, no pudieron echar a los habitantes de las ciudades y los cananeos se quedaron. Y entonces, como ellos, si no te esfuerzas lo suficiente, la lección es que, como ellos no se esforzaron lo suficiente, no pudieron echar a los cananeos. Y es que cuando no te esfuerzas lo suficiente para echar de tu vida pues diferentes cosas, o incluso personas, pues coges cariño al enemigo, acabas cogiéndole cariño, aunque sea para servirte de él. Y así vas conviviendo, ¿no? Estás empezando a convivir y al final, cuando te quieres dar cuenta, pues acabas traspasado de muchos dolores. Y entonces, dicen el 14, 15 y 16, ya cuando los hijos de Joseph le dicen que no tiene la suficiente tierra y que es un pueblo muy numeroso y que necesitan más tierra. Entonces, estos de Joseph, a diferencia de otros, tuvieron que lucharlo encarnizadamente. Los hijos de Joseph tuvieron que luchar su territorio, sus propiedades. Y es que estaba en su programa. Si nos fijamos en su ancestro Joseph, todo lo que se ganó Joseph fue palmo a palmo. Y le tocó estar en la cárcel y pasar por muchas vicisitudes negativas, ¿verdad? Lo llevaban ya en su ADN, en su programa genético. Entonces tuvieron que lucharlo de la misma manera, ¿no? Pero es que así tiene que ser, porque así es cuando nos aseguramos de verdad que haya virtud en nosotros, cuando tenemos que luchar contra muchas cosas que nos quieren impedir, ¿verdad?, tener una relación sana con Elohim. En los versos 17 y 18 ya es cuando le dice a Efraín y Manasés que Josué les dice que son un pueblo con mucho poder y no solamente les da las montañas, sino que además les da las colinas a Efraín y Manasés, le da montañas y colinas que vienen a ser o vendrían a ser históricamente reinos, imperios, multitud de naciones, como le profetizó. Como le profetizó desde los tiempos de Jacob cuando bendice a Efraín y Manasés, que saldría multitud de naciones de ahí. Y se les dio montañas y colinas que representan reinos, multitud de naciones, echando a los cananeos. Y ya entramos en el capítulo 18 del libro de Josué. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en asamblea en Silo. Hay ministerios que ahora se ponen el nombre de Silo, y para expresar mediocridades absolutas, por cierto. Y luego para parafrasear. Parafraseando te hacen el mensaje, pero no se van a un texto, ¿no? No se van a un verso a desglosar. ¿Por qué? Porque, pues, qué bueno, qué bonito y qué fácil es hablar de lo genérico, ¿verdad?
No te tienes que procurar desgranar un verso y profundizar, ¿no? No tienes que hacer ese ejercicio intelectual. Hablas de lo genérico y ahí ya puedes meter de todo. Si hablas de lo genérico, puedes meter motivación personal, mezclado con secta, mezclado con mediocridad y mezclado con lo que quieras. Bueno, y pusieron en Mishkan el testimonio allí en Silo después que la tierra les había sido sometida delante de ellos. Todavía quedaban entre los hijos de Israel 7 tribus que no habían recibido su herencia. Josué dijo a los hijos de Israel: ¿cuántos se retrasarán en ir a tomar posesión de la tierra que Yahweh, el Elohim de sus padres, les ha dado? Él ya había dado la orden para que las tomaran. Y sin embargo, estas 7 tribus no las tomaban. Nombren a 3 hombres de cada tribu, yo los enviaré y saldrán, irán por la tierra para describirla conforme a su herencia, pero luego tienen que regresar a mí. La dividirán en 7 porciones, con Judá permaneciendo en su territorio en el sur y la casa de José en el territorio en el norte. Describirán 7 porciones de tierra y traerán las descripciones aquí a mí. Entonces yo echaré suerte para ustedes delante de Yahweh nuestro Elohim, pero los levitas, los levín, no tienen parte con ustedes porque el oficio de Cohen para Yahweh es su herencia, y Gad y Rubén y la media tribu de Manasés han recibido su herencia del otro lado del Jardín al este, la cual Moshe, el siervo de Yahweh, les dio. Así que los hombres se levantaron y fueron. Josué les dio esta orden: según salían para describir la tierra, vayan, caminen por la tierra y descríbanla, dice. Después regresen a mí y yo echaré suertes para ustedes aquí delante de Yahweh en Silo. Los hombres fueron y pasaron por la tierra, delineándola por sus ciudades, dividiéndola en 7 regiones y escribiendo el resultado en un rollo. Luego vinieron a Josué en el campamento de Silo. Josué echó suertes para ellos delante de Yahweh, y allí Josué dividió la tierra entre los hijos de Israel conforme a las regiones. La suerte para la tribu de Benjamín vino conforme a sus familias. La frontera del territorio escogido por suertes estaba entre los hijos de Judá y los hijos de Yosef. En la parte norte su frontera comenzaba en el Jordán, subía junto a Jericó en el norte, continuaba hacia las montañas del oeste y llegaban al desierto de Beit Aven. Desde allí la frontera pasaba a Luz, al sur de Luz, esto es Betel. Luego la frontera descendía a Atrot Adar por el norte, en la parte sur del bajo Beit Horón. La frontera era delineada torciendo en la esquina oeste y siguiendo hacia el sur del monte localizado al frente de Beit Horón en el sur, y terminaba en Kiriat Baal, que luego sería Kiriat Jearim, una ciudad que pertenecía a los hijos de Judá. Esta era la parte oeste. Al sur la frontera se extendía hacia el oeste de la parte más distante de Kiriat Jearim, saliendo hacia el naciente de la fuente de Nefloar. Entonces la frontera descendía hacia el extremo del monte localizado al frente del valle de Ben Hinnom, al norte del valle de Refaim, al sur de los Jebuseos, y continuaba hacia abajo en Ein Rogel. Donde torcía hacia el norte, entonces seguía hacia Ein Shemesh, continuaba Geliot, que está enfrente de Malei Adumim, descendía a la piedra de Boán, el hijo de Rubén, pasaba por el Arabá, yendo hacia el norte y descendía hacia el Arabá. Entonces las fronteras pasaban junto a Beit Joglag. No pierdan detalle ni se despisten, porque luego vamos a ver profecía incluso en esto, en las delineaciones de estas 7 tribus. Dirigiéndose hacia el norte, y la frontera terminaba en la bahía norte del Mar Muerto, en la parte sur del Jordán. Esta era la frontera sur. El Jordán era su frontera en la parte este. Esta era la herencia de los hijos de Benjamín, definida por sus fronteras alrededor conforme a sus familias. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias eran Jericó, Beit Joglag, Gemen Ketzí, Beit Arabá, Yeramaim, Beitel, Abin Pará, Ofra, Kefar, Hamona, Ofni, Geba, 12 ciudades junto con sus aldeas: Gibeón, Ramat, Berot, Mizpe, Kefirat, Mozá, Requem, Yirpel, Taralá, Celá, Elef, Jebús, esto es Jerusalén, luego, después sería Gibeat y Kiriat, 14 ciudades junto con sus aldeas. Esta es la herencia de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Bueno, y me pueden decir, ¿y cómo que va a haber aquí profecía, hombre? Pues claro que sí, porque Silo significa descanso. Silo estaba en Efraín, no estaba en Judá. El descanso, el Shabbat, les pertenece más, podríamos decirlo, a Efraín que al mismísimo Judá, señores. Así que
Los judíos intentan apropiarse de las fiestas y del Shabbat, pero nada que ver, porque Silo, que significa descanso, era parte de Efraín. Y descanso significa tranquilidad. En Génesis 49 al 10 hay algo que hemos anotado aquí para verlo en la versión Dios habla hoy. Génesis 49, 10. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Entonces, el cetro de Judá, que era el reposo, pues se le quitó cuando empezó a aparecer Silo, que es el descanso. Ahora, el descanso pleno, por supuesto, es nuestro Mashiach. Donde Él está el reposo, la tranquilidad, la calma, ¿verdad? Y luego tenemos que había 7 tribus que no habían tomado, cuando se les dio la orden, no habían tomado su posesión, y esas 7 tribus iban a ser representación de las 7 iglesias finales, de las 7 iglesias finales que ahora en Jueces 19, luego en Jueces 19 las vamos a ver. Y entonces entraron a la tierra prometida con una demora histórica, ¿verdad? Tardaron en meterse en la posesión que les pertenecía, pero al final lo hicieron. Y esas iglesias finales se están demorando también históricamente, pero vamos a tomar posesión en la llegada de nuestro Mashiach. La tierra, esto es muy rico de entender, la tierra donde iban a pasar a conquistar, había que delinearla o describirla. De hecho, delinearla es describirla. Y este delinear o describir la tierra que tuvieron estas 7 tribus, luego las 7 iglesias irían también reportando la tierra del último tiempo, informando, por así decirlo, también para que otros vieran y para que otros tomaran la información de lo que le pertenecía a cada iglesia del tiempo final, a cada iglesia del Apocalipsis. Y también lo que hicieron fue describir y delinear la tierra, pero en este caso la tierra del último tiempo, este tramo histórico de los 2000 años desde nuestro Mashiach hasta nuestro tiempo, que ocupan las 7 iglesias históricas, que prefiguraba esas 7 tribus que tardaron en tomar la posesión. Y en los versos 6, 7, 8 y 9 dice que todas las descripciones de esta tierra tenían que guardarla en un rollo, todas las delineaciones tenían que guardarla en un rollo, y aquí se hizo estadismo, porque tenían que anotar lo que producía la tierra, las delimitaciones que tenían y también los enemigos a los que había que enfrentarse. ¿Los qué? Los peritos. Peritos, exactamente, un peritaje, una investigación, un peritaje. Entonces estas descripciones, como peritos, lo hicieron estas tribus, estas 7 tribus, y también las 7 iglesias de Apocalipsis nos obliga a tener que hacerlo en cada época que nos ha tocado, hacer una descripción, un rollo, ser estadistas de cómo tomar la tierra, de cuáles eran los enemigos y el plan de ataque y de defensa, que la mejor defensa es un buen ataque. Y entonces, ese rollo se abre al final ese rollo, y de esto nos habla también Salmos 48, que dice el mismo Mashiach, dice, como en el rollo está escrito de mí, dice, yo iré, como en el rollo está abierto de mí, lo abre el Mashiach, este rollo, ¿verdad? Entonces, el que desvela este rollo de venir y echar a correr la existencia, la vida, es nuestro Mashiach. Pero a nosotros también, como 7 iglesias históricas que hemos tenido en estos 2000 años, nos toca hacer estadismo, decir y hacer ver a otros a qué nos enfrentamos y cómo nos vamos a enfrentar. A los escollos, a los impedimentos del último tiempo,
para entrar en posesión de la tierra que el Mashiach nos ha dado y quiere darnos. En Jueces 19 dice: la segunda suerte salió para Silo, para la tribu de los hijos de Silo, perdón, de Simeón, perdón. ¿Cómo? Jueces, perdón, Josué. En Josué 19, gracias. En Josué 19, verso 1 dice: la segunda suerte salió para Simeón, para la tribu de los hijos de Simeón, conforme a sus familias. Su herencia estaba dentro de la herencia de los hijos de Judá. Por herencia ellos tenían Berseba, Seba, Moladá, Jezar, Sual, Balá, Ezen, El Tolar, Betú, El Mar, Ziklag, Beit Marcabot, Azar, Susa, Beit Lebaot y Sarugén, 13 ciudades junto con sus aldeas. Allín, Rimón, Eter y Ashán, 4 ciudades junto con sus aldeas. Allín, Rimón, Eter y Ashán, 4 ciudades junto con sus aldeas, y todas las aldeas alrededor de estas ciudades hasta Baalac, Beer, Ramá de Negev. Esta es la herencia de la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias. La herencia de los hijos de Simeón fue sacada de la porción asignada a los hijos de Judá, porque la porción dada a los hijos de Judá era mucha para ellos, así que los de Simeón tenían una herencia dentro de los hijos de Judá. La tercera suerte salió para los hijos de Zabulón conforme a sus familias. La frontera de la herencia comenzaba en Sarid, entonces la frontera subía hacia el oeste de Marealá, por cierto, que todos estos hombres marean, de Marealá, se extendía hacia Dabeset y seguía al arroyo al frente de Yocneam. También de Sarid torcía hacia el nacimiento del Shemet, al este de la frontera de Kislot Tabor, seguía hasta Dobrat y subía a Yafia. Desde allí pasaba hacia el este a Gat Jefer, seguía hacia Etzcazín, salía a Rimón y llegaba a Nea. En toda la frontera torcía en la parte norte de Ajanatón, terminando en el valle de Yiftagel, también Katat, Nahalat, Simrón, Yidalat, Beit-Lehem, 12 ciudades junto con sus aldeas. Esta es la herencia de los hijos de Zabulón, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La cuarta suerte salió para Isaacar. Para los hijos de Isaacar, conforme a sus familias, su territorio incluyó Israel, Kesulot, Sunet, Hatfaraín, Sinón, Anaharat, Rabit, Shishón, Ebed, Remer, Elganim, Ein Hadad y Beit Paczer. Su territorio se extendía a Tabor, Yahazimat y Beit Shemesh, y su territorio terminaba el Jordán, 16 ciudades junto con sus aldeas. Este es el territorio, bueno, nos quedan muchos versos y solamente es nomenclatura, pero ya vamos a parar aquí en el capítulo 19, pueden ustedes leerlo luego, pero vemos que aquí también hay profecía porque dice que a Simeón se le dio porción en la tribu de Judá, y es que dentro de todo exaltador de Yah, que es Yahudí, que es mal dicho judío, debe haber un oidor, un Simeón. En todo exaltador de Yah tiene que haber antes un oidor, un Simeón. En los versos 15 y 16 también hemos podido ver que Samaria y Belén se dieron nada más y nada menos que a Zabulón, y Zabulón significa morada, casa y hogar, fíjense, porque luego nuestro Mashiach nació en Belén, en su nacimiento físico. Entonces, para Zabulón, morada, casa, hogar, y de ahí tomó su morada nuestro mismísimo Mashiach. Ahora, a todas estas tribus que se les dan repartición, que tardaron en tomarla y que representan las iglesias, corresponderían. Yo lo dejo en el tintero para que ustedes ya lo hilvanen y lo articulen para que ustedes puedan dar mensaje profético de esto, porque seguramente lo tengan. De hecho, vamos a apuntar una cosita al final, en la última iglesia. Benjamín correspondería a Éfeso, Simeón a Esmirna, Zabulón a Pérgamo, Isaacar a Tiatira, Asher a Sardis, Neftalí a Filadelfia y Dan a la Odisea. Fíjense, y este es el apunte que vamos a hacer solamente. Dan correspondería a la Odisea, la tibieza, la ambigüedad, y ¿qué era Dan? Serpiente junto al camino, lengua bífida. ¿Qué es una serpiente? Una lengua bífida. Pues ahí lo tienen. Para el tiempo final, ese Dan, esa serpiente junto al camino, esa bifidez, esa tibieza, ¿verdad? Y ya vamos al capítulo 20,
que dice, Yahweh dijo a Yehoshua, dile a los hijos de Israel, selecciona las ciudades de refugio acerca de las cuales te hablé por medio de Moshe, para que cualquiera que mate a alguien accidentalmente y sin premeditación pueda escapar allí, servirán como refugio para ustedes del pariente vengador. Esto está grabando, ¿verdad, Meli? Y huirá a una de las ciudades, se presentará a la entrada de la puerta de la ciudad y expondrá su caso ante los ancianos de la ciudad. Ellos lo traerán dentro de la ciudad y le darán un lugar para que pueda habitar entre ellos. Si el pariente vengador de sangre próximo en línea lo persigue, ellos no entregarán al homicida a él, porque él hirió a su prójimo por accidente y no lo había odiado anteriormente. Así que él vivirá en esa ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, hasta la muerte del Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, que está de oficio en ese tiempo. Cuando ese tiempo llegue, el homicida puede regresar a su propia ciudad y a su propia casa, a la ciudad de la cual huyó. Así que ellos apartaron a Kedesh en Galil, en las montañas de Neftalí, Shechem en las montañas de Efraín y Kiriat Arbán, esto es Hebrón, en las montañas de Judá. Del otro lado del Jordán, al este de Jericó, ellos seleccionaron a Bezer en el desierto de la meseta de la tribu de Rubén, Ramot en Gilead de la tribu de Gad y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Golán en Basán. Estas fueron las ciudades seleccionadas para todos los hijos de Israel y para el extranjero habitando entre ellos, para que cualquiera que matara a alguna persona por accidente pudiera huir allá y no muriera en las manos del pariente vengador de sangre próximo en la línea antes de someterse a juicio delante de la congregación. Entonces, para los homicidas voluntarios no hay refugio, y esto lo podemos ver que para los homicidas voluntarios no hay refugio posible. Eso no se ha inventado ni en las ciudades de refugio ni en la vida después del sacrificio del Mashiach. Quien mata queriendo, no hay ciudades de refugio para él, ¿verdad? Y esto podemos verlo en Lucas 23:34. Lucas 23:34, que dice así. Dice, y Yahshua decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso nos va a dar una ciudad de refugio que es la Nueva Jerusalén. Porque nos pide perdón por nosotros porque no sabíamos lo que hacíamos. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Entonces aquí la súplica de Yahshua es perdónalos porque no saben lo que hacen. Dale una ciudad de refugio, le vamos a dar una ciudad de refugio porque no sabían que estaban transgrediendo, que estaban traspasando. Y para los homicidas voluntarios, para aquellos que sí saben, decir que se perdonará la ignorancia, pero no la trama del mal. O sea, se perdona el homicidio no voluntario, pero la trama del mal, cuando no es por ignorancia, sino que sabes que estás traspasando y sabes que estás matando, asesinando, pues para ellos, para esa trama del mal, no se perdona esa ignorancia. No fue por ellos, por los que murió nuestro Mashiach. Y en el Salmo 140, transliterado, habla de estos que traman mal y que lo traspasan la Torá y al mismo Mashiach, ¿verdad? Y entonces en el Salmo 140 nos habla de ellos, que estos no hay ciudad de refugio para ellos, porque ellos tramaron con premeditación y alevosía contra el Mashiach y contra la Torá. Para ellos no hay ciudad de refugio. Y en el 140, en el Salmo 140, nos va a hablar, lo vamos a leer en los transliterados, en los salmos transliterados que son muy ricos. Dice así en el 140. Dice, la Matzeat Mizmor le David, al vencedor, salmo de David, Jareznei Yahweh me Adán, Rameish Hashamain Cizreni, líbrame, oh eterno, del hombre malo, del varón de violencia me guarde, los cuales pensaron males en el corazón, cada día urden contiendas. Estos son los ilustrados
que sí saben lo que hacen, saben que Mashiach se dio para revigorizarnos la Torá y traspasan, siguen traspasando al Mashiach y son deicidas, traspasan también al Mashiach mismo. Y dice, Asher Heshebau Raot Belet Kol Hon Yaur Milhanot. Entonces, lo vamos a leer ya directamente del español. Aguzaron su lengua como la serpiente, todos estos que tramaron mal para no encontrar refugio, precisamente ciudad de refugio, porque tramaron mal adrede. Entonces, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Eterno, de manos del impío, del varón de violencia me guarde, que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios, han tendido red, en el lugar de la senda me han puesto lazos. He dicho al Eterno, Elohim mío eres tú, escucha, oh Eterno, la voz de mis ruegos, oh Elohim el Eterno, fortaleza de mi salud, cubre mi cabeza el día de las armas. No des, oh Eterno, al impío sus deseos, no saques adelante su pensamiento, no les des ciudad de refugio, para que no se ensoberbezca. En cuanto a la cabeza de los que me cercan, la perversidad de sus labios los cubra o la cubra. Caigan sobre ellos brasas, en el fuego las chispas. Los haga caer en profundos hoyos donde no caigan. El varón de lengua maligna no será firme en la tierra, el mal cazará al varón de violencia para derribarle. Yo sé que hará el Eterno el juicio del pobre, el juicio de los menesterosos. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Y hasta ahí. Entonces, pues ya seguimos con el último capítulo, capítulo 21. Es muy largo, es extremadamente largo, diría yo, porque también da mucha nomenclatura. Entonces vamos a ver los versos que nos hablan más. En el verso 27 dice, de ese capítulo 21 de Jueces, que a los hijos de Gerson, de las familias de los Leví, de la media tribu de Manasés, ellos dieron Golán en Basán, los altos de Golán, los actuales altos de Golán. Fíjense que entonces esto nos quiere decir que se le dio al descendiente, Gerson era hijo de Moshe. Entonces, la grandeza de tu tierra, la grandeza de tus pertenencias, va a ser según el gigante que tú venzas, porque el hijo de Gerson se le da en propiedad la tierra de Og, rey de Basán, del Nefil, porque lo había sometido, lo había aniquilado su padre, Moshe. Entonces la grandeza de tu tierra será según el gigante que hayas vencido, como Moshe venció a Og. Y si no vences por falta de grandeza, porque no tienes grandeza, si tuvieras grandeza, enfrentarías al gigante, pero como no tienes grandeza, no vences al gigante y ni siquiera te enfrentas con él, y entonces ¿qué te vienen? Los altos de Golán. Siempre están con los altos del Golán y siempre están ahí luchando por un palmito de tierra. Eso es lo que pasa, ¿verdad? En el 41 dice que todas las ciudades, no, en el 44, perdón, dice que entonces Yahweh les dio descanso a todo su alrededor conforme a todo lo que Elohim había jurado a sus antepasados. Ni un hombre entre sus enemigos pudo hacerles frente. Yahweh entregó a sus enemigos a ellos. Entonces descansaron una vez que habían atendido el Lev, porque si leen todos los versos, leanlo ustedes, está hablando en el contexto de darle la pertenencia a los levitas, de que todas las tribus le dieron a los levitas sus pertenencias y al final fueron la tribu que más tierras tuvieron para su ganado, los levitas. Entonces nos habla de que encontraron descanso todas las tribus una vez que atendieron el corazón. Cuando se atiende el corazón, de verdad lo que te hace falta en el corazón, cuando de verdad cubres lo que te hace falta, entonces es cuando encuentras descanso del bueno, ¿verdad? Y en el verso 45, ya para terminar, dice, ni una buena cosa que Yahweh había hablado a la casa de Israel falló en suceder, todo se cumplió. Así que tuvieron la leche y la miel. Otros dicen, no, nunca entraron, nunca lo experimentaron, esto está para luego. No, pues dice que no. La leche y la miel fueron esos gigantes sometidos, ¿les parece poco? Gigantes que se sometieron, que fueron expulsados y aniquilados. Esa leche y esa miel fue dulce la victoria porque fueron los pájaros contra las escopetas. Tremendo. Esos son los prodigios que hace Elohim. Los pájaros contra las escopetas, los hombres
venciendo a los gigantes. Y hasta aquí este mensaje de Shabbat y nos vemos en Marcos 4 que vamos a estudiar a continuación. Shabbat Shalom a todos.